¿Qué nos está hablando el Señor en el 2019? Como cuerpo pastoral de la iglesia, la dirección que Dios nos ha dado es santidad. Bueno, pues santidad se supone, se sabe, es lo que Dios dice. Hace un momento les compartía que la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Lo sabemos, pero a veces decimos, bueno, ¿y qué es la santidad? Antes de empezar este tema como tal, que yo lo he llamado santidad, nuestra esencia, quiero hacer una reflexión de cómo Dios nos viene llevando durante estos años, justamente hablándonos a través del Congreso de su presencia. Cuando en el 2012 el Señor me dio el lema Tiempo de Gloria, pues para los que estábamos aquí recuerdan que ese fue el año que Randy partió, en mayo. Y en agosto el Señor me dijo: es tiempo de gloria. Por supuesto fue bastante difícil en mi mente entender que cuál gloria y cuál tiempo de gloria en medio de un duelo muy grande que todos estábamos viviendo, no solo a nivel mío, sino también pastoralmente, de la congregación, de la misión, de la ciudad misma. Y me fue llevando el Señor a entender que tiempo de gloria es siempre porque la presencia y la voluntad perfecta de Él está presente. Para que abriéramos el año con un evento nuevo, bueno, no lo debería llamar evento, pero con una experiencia, digámoslo así, para el nuevo año, y buscar de la presencia de Dios para oír su voz y dirección para el año. Y así nació Congreso Su Presencia. El primer año, ya podemos poner la línea de tiempo, gracias. El primer año en que estuvimos haciendo todo este trabajo, se llamó el Congreso Tiempo de Gloria. Eso fue en el 2013, fue cuando iniciamos. Me lo dio el Señor en el 2012, pero el Congreso en sí, el primero lo tuvimos en el 2013. En el 2014, nuevamente, el Señor dice que sigamos y que sigamos abriendo el año proféticamente. Por eso quiero decirles la importancia que tiene para nosotros este Congreso. No es un Congreso más. Bueno, y espero que entiendan, y los que no nos conozcan o nos estén visitando hoy, o sea, se hayan conectado por primera vez por internet, somos una congregación que somos parte de una misión apostólica profética. Y todo lo que hacemos no es porque esté de moda o nos parezca bonito o eso es lo que yo quiero hacer, sino porque Dios dirige, da la revelación y nos enseña cómo hacerlo. Por eso nació Congreso Su Presencia, para que entráramos todos a su presencia juntos para experimentar eso que Dios estaba mostrando para el año. En el año 2015, entonces, seguimos con el Congreso Su Presencia y aquí ya toma la dirección de avanzando el reino. Quiero que vayan viendo cómo el Señor nos va llevando con la temática. En el 2016, el Congreso Su Presencia se llama Visible. Perdón. En el 2017, el Congreso Su Presencia se llama Transforma. En el 2018, el año pasado, se llama Congreso Su Presencia Inconmovible. Y este año Dios nos ha dado para el 2019 Congreso Su Presencia Plenitud. O sea, qué lindo que nos lleva de tiempo de gloria, avanzando el reino, su presencia visible, que nos transforma, que Él es inconmovible y que Él es plenitud. Todo en todo, plenitud. Ese es el de este año. Y bueno, para el año entrante ya les anunciaremos cómo se va a llamar, que el Señor ya nos ha dado también y el porqué del nombre que vamos a tener. Esta línea de tiempo es tan importante porque nos ubica y nos muestra que las cosas no pasan porque sí.
Las cosas no pasan porque, bueno, se planeó un cronograma y hay que hacerlo así. No, para nosotros las cosas suceden porque Dios lo dice y lo dirige, porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene un significado profético, espiritualmente hablando, de lo que Él nos dirige y nos da esta revelación de qué hacer. Santidad es nuestra esencia. Sigo ahora con el tema de santidad. ¿Qué es para ti la santidad? ¿Una serie de prohibiciones? Para mí lo era. En el ambiente espiritual, religioso en que yo fui levantada, para mí la santidad era una serie de prohibiciones. Entonces, al no poder cumplir con todas esas prohibiciones, pues eso traía en mí frustración. Para otros puede ser un estilo particular de vestirse o una manera de comportarse, la santidad. Para otros puede ser una perfección inalcanzable, o sea, es imposible yo ser perfecto, porque ser santo es ser perfecto, pero eso no es ser santo. Entonces, ¿qué significa la santidad? ¿Cuál es la idea central de la santidad? Es estar apartado del pecado, es lo que dice la palabra de Dios, estar apartado. Que cuando yo vea que estoy cogiendo un camino que no es correcto, con mi voluntad, yo misma me aparto de esa condición de pecado. Pecado es hacer lo contrario de lo que Dios ha dicho. Es muy sencillo, es muy fácil entenderlo. Cuando Pablo escribió acerca de santidad en algunas partes de sus escritos, de sus epístolas, él hacía un contraste entre la santidad con la vida de inmoralidad, con la vida de inmundicia. Pedro hacía contrastes de la vida de la santidad con la vida, ya una vida conforme a los deseos pecaminosos, conformes a todo lo que éramos antes de tener un encuentro con Cristo. Y Juan, el apóstol, él hacía el contraste entre santidad con lo que es vil, con lo que es malo. Bueno, entonces, vivir una vida santa no es algo inalcanzable, no es algo lleno de reglas, no son acciones de lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer, sino que vivir en santidad es conforme a los preceptos de la palabra de Dios, de la Biblia, y el centro de todo esto tiene que salir, tiene que originarse, tiene que ser provocado por mi amor a Dios. Porque la santidad, como decíamos ahora, no son acciones, son actitudes del corazón. Es una condición de la actitud de mi corazón, de mi amor por Dios. Y es tan grande mi amor por Dios, conociendo mis incapacidades y mis debilidades humanas, que todos los tenemos, no importa qué título tenga yo, soy igual de humana e igual de débil que todos y cada uno de ustedes. Entonces, la gracia que da Dios para que nosotros podamos vivir según Él nos ha dicho, vivir en santidad, y el deseo, digamos, que abunda en mi corazón de quererlo complacer a Él porque lo amo, de querer hacer su voluntad porque lo amo. Entonces no nace de una serie de reglas que tengo que hacer o no puedo hacer. Nace del corazón mío de amor por el Padre de amor, que me dio la salvación a través de Jesús y que me dio todas las posibilidades de cumplir su palabra y de obedecer su palabra por medio de la obra de Cristo, porque en Él todo lo podemos hacer. Santidad es fundamental para la vida cristiana, es la esencia de Dios. Entonces, para nosotros como hijos de Dios es fundamental que nosotros podamos vivir en ese estado de vida. ¿Por qué entonces, me pregunto, y seguramente tú también te has preguntado, ¿por qué entonces no experimentamos la santidad a un nivel mayor en la vida?
¿Por qué podría decir yo, por qué no estoy caminando yo en un nivel mayor de santidad, de obediencia a la palabra de Dios? ¿O por qué tantos cristianos se sienten frustrados y derrotados luchando con sus condiciones, luchando con su yo, luchando con sus pecados? Y cuando yo digo pecado, pecado no solo se refiere a cosas sexuales o cosas de ese estilo. Pecado es simplemente no obedecer lo que Dios dice. Pecado es hacer mi voluntad por encima de la de Dios. Es muy sencillo. ¿Por qué hay esa frustración? ¿O por qué pareciera que la iglesia de Jesucristo se conformara cada vez más a vivir según los parámetros del mundo que los parámetros que nos da la palabra de Dios? O las negocian, parecieran negociarlas, aún con la alabanza. Los que están en la alabanza saben que yo siempre estoy oyendo la letra de las canciones, estoy discerniendo lo que están hablando, las palabras precisas, si en realidad están hablando bíblicamente, si es una cosa muy almática, aunque sea muy linda y la letra muy linda y la música muy linda, pero si no es bíblico, eso no debería ser parte de nuestro repertorio. Entonces, pecado es no hacer la voluntad de Dios. Santidad es hacer la voluntad de Dios. Es vivir en esa condición de amor por Él, que mis acciones reflejan mi obediencia a la voluntad de Dios. Hay unos versículos que quisiera que leamos juntos. No son todos, por supuesto, porque pues el tema de santidad o de que Dios es santo, pues está en toda la Biblia y sería imposible leerlos todos. Pero vamos a proyectar unos versículos que vamos a leer, y los vamos a leer en voz alta, porque quiero que seamos muy conscientes que esto no es algo opcional. Esto no es algo, bueno, si yo soy capaz de hacerlo. No, esto es un mandato de Dios, que seamos santos como Él es santo. Listo, entonces Éxodo 19:6. ¿Listos? ¿Todos pueden leer en la pantalla en voz alta? O si tú quieres leer desde tu Biblia también, vamos a leer. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Dios le habla a Moisés, y Moisés le dice a Israel que Dios ha dicho que Israel será el reino de sacerdotes, una nación santa. Y nosotros hemos, como dice Primera de Pedro, hemos heredado como hijos de Dios estas promesas de Israel. Nosotros somos una nación santa. Declaramos que Colombia es una nación santa y que la iglesia de Jesucristo en Colombia es un reino de sacerdotes que vivimos en santidad como nación santa. Y así mismo tú debes llevar este mensaje a los tuyos, a tus hijos, a los que tú discipulas, que entiendan que nosotros no vivimos una cartilla de reglas. Nosotros no abrimos la Biblia y según lo que leemos eso es lo que nos toca hacer. No, nosotros fuimos creados, separados, escogidos para ser una nación santa como la iglesia de Jesucristo, como la novia de Cristo, y para poder vivir en santidad como un reino de sacerdotes. Los sacerdotes fueron los que voluntariamente se separaron de las 12 tribus cuando Moisés fue a recibir los 10 mandamientos que llamamos hoy. Cuando él subió al monte para recibir eso de parte de Dios y bajó, encontró a Israel en lo que dice la Biblia en una bacanería, y se habían olvidado a lo que había ido Moisés, se cansaron de esperarlo y dijeron no, eso él no va a salir con nada, hagamos nosotros lo nuestro aquí. Hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar a este becerro de oro. Cuando eso sucedió y Moisés ve esto, le reclama a su hermano, que es el encargado, el que han dejado encargado sobre el pueblo, a Aarón. Y Aarón pues se lava las manos y dice no, es que ellos me lo pidieron. Y entonces dice Moisés, finalmente de todas estas 12 tribus, ¿quién está por Jehová?
y se separan por voluntad propia la tribu de Leví. De ahí sale el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Aquellos que escogieron separar su vida de eso vil, de eso mundano, separar su vida para servir a Dios y servir al pueblo. Por eso Él nos llama un real sacerdocio. Sigamos. En Levíticos 11:44. ¿Listos? ¿Lo vamos a leer? Pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. ¿No me parece que todos están leyendo? ¿Sí? Vamos a empezar otra vez. Pues yo soy eso, el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños. Bueno, esa parte es otra parte en que ya está enseñando cómo físicamente y cómo con la salud no se deben contaminar. Pero quiero dejarlo hasta santo. Pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Consagrarte. ¿Qué es consagrarte? Es separarte. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, tomamos una decisión de recibir a Jesús como un Salvador, creer en Él, que la obra en la cruz fue por mi salvación, de separar nuestra vida y declararle a Él: tú de ahora en adelante serás el Señor de mi vida, no yo. Y yo te entrego mi vida. Eso es consagrarse a Él. No nos olvidemos que nos hemos consagrado a Él. ¿Que vivimos en este mundo? Claro que sí. Pero dice la Biblia, no somos del mundo. O sea, nos comportamos como hijos de Dios. Nos comportamos como ese real sacerdocio y nación santa. Próximo, Deuteronomio 7:6. Todos. Pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Gracias. Éxodo 28:36. Otra vez en voz alta. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, santidad, consagrado al Señor. ¿Esto qué fue? Cuando ya se separó la tribu de Leví, Dios le dio las instrucciones a Moisés de levantar una construcción que se llamó el tabernáculo de Moisés, que fue el tabernáculo que encierra la presencia, la habitación de Dios. Y hubo entre los sacerdotes de la tribu de Leví, hubo uno que se separó como el sumo sacerdote. Y a él se le dijo que le hicieran como si fuera una diadema, para que pusiera sobre su frente santidad a Jehová. Imagínense qué tan importante es para Dios este concepto de una vida santa. Y esto era lo que físicamente se hacía en el Antiguo Testamento, es lo que espiritualmente nosotros entendemos que debe ser una condición de vida. Pues no andamos físicamente con una diadema y que diga santidad a Jehová, aunque de pronto sería bueno para que nos acordemos, ¿no? Para que no perdamos de vista la condición en que debemos vivir. Pero eso quiere decir, en tu mente, en tus pensamientos, en todo tu ser, tienes que guardar la verdad de que has sido separado, llamado por Dios, consagrado para ser santo, santidad a Jehová. Gracias. Siguiente. Isaías 57:15. Todos en voz alta. El alto y majestuoso, que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Miren lo lindo, que aunque Dios nos llama a ser santos, Él sabe que algo va a pasar de día a día en que de pronto no va a haber el 100% del día viviendo en santidad. ¿Alguien ha vivido 100% un día, 100% en santidad? Yo todavía en 46 años no lo he logrado. Pero si tú lo has logrado, dime cómo. Entonces Dios da la gracia
Y dice, lo importante para poder vivir en esa condición de santidad es que haya un corazón, ¿cómo? Arrepentido y humilde. Sigamos. De los que tienen un corazón, ¿cómo? Arrepentido. Entonces volvamos a leer el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, decláralo, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Qué promesa tan linda. Qué esperanza me da esto de poder seguir adelante, de poder seguir avanzando con nuestro Padre de amor. Isaías 57:15. Bueno, y creo que este es el último. ¿Este es el último? No. Bueno, penúltimo creo. Hebreos 12:14. Busquen, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces no es solo buscar la paz entre nosotros, en comunidad, en convivencia, es también buscar la santidad. Es buscarla y es seguirla. En otras traducciones dice sigue. Entonces la busco, la encuentro y la sigo. No solo para guardarla en un cofre muy lindo. Listo. Hebreos 12:14 y Efesios 4:24, 22 y 24. Todos pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Justo y santo. Ahí está el 24. Bueno, Tesalonicenses 5, 23 y 24. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva, Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Saber esa fidelidad de Dios a lo que nos ha llamado. Bueno, gracias. Entonces, santidad es la esencia de Dios, es su carácter, son las cualidades que Él tiene y esto mismo debe ser la esencia de nosotros. Recuerden, la santidad no son acciones, sino que es una actitud del corazón, del amor que le tenemos al Padre y por ese amor a Dios. No es que esté ahí encima de nosotros, o no es que el liderazgo, o no es que tu líder esté ahí encima de ti con un garrote. A veces tú dirás, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre me está diciendo? Porque por el amor de preservar tu vida para el Señor, que tú no ves o no entiendes o no estás haciendo, entonces esta persona te está ayudando, esta autoridad te está ayudando a ti para que tú entres en esta condición de vida y sigas caminando convencido y con el entendimiento presente siempre. Debo vivir en santidad porque soy santo, soy santo. Santidad es ese adorador. No puede haber santidad sin tener un corazón de adorador. Corazón de adorador no es solo el que canta, no solo músico, es el que quiere hacer la voluntad de Dios. Esa porción tan linda de Marta y María, en que cuando muere su hermano Lázaro, la palabra dice que eran amigos y que Jesús los amaba. Muere, le anuncian a Jesús. Él se demora un día más, que uno dice, ¿cómo así? Si lo ama tanto, ¿qué le pasó? Porque él quería probar el poder de Dios y que el pueblo entendiera. Llega allá, fuera, no alcanza a entrar a Betania. Marta sale corriendo a su encuentro y le dice, maestro, si hubieras venido no hubiera muerto mi hermano, lo cual era cierto. Y entablan un diálogo, todo teológicamente correcto. Cuando ella ya va y le dice a María que no salió al encuentro, el maestro te llama, ahí sí ella se levanta y sale.
Y el encuentro con Jesús también, ella dice lo mismo. Maestro, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Lo cual teológicamente era correcto. Pero antes de hablarle, ¿qué hace ella? La actitud de su corazón, se postra en adoración. Y ella lo recibe es con amor de adoración. ¿Qué produjo? Pueden leer esa porción. ¿Qué produjo en Jesús? Hasta ahí llegó. No, ya el diálogo terminó allí. Porque dice que Jesús se estremeció, que él lloró, que preguntó dónde estaba Lázaro, y va y le da la orden al que estaba muerto que resucite y que viva. Entonces esa adoración de ella no produjo un diálogo teológico, produjo una resurrección de vida. Esa adoración, y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que ese amor nuestro por Él se transmita en esa adoración. No que tú no te equivoques, que yo no haga lo que no debe ser, no, sino que mi corazón de adorador me sigue recordando y me sigo arrepintiendo y con humildad acepto las condiciones, pero sigo adelante cada vez, prosigo, dice la palabra de Dios. Proseguir quiere decir no pares. Sigue avanzando, proseguir, seguir adelante. Esa es la gracia del Señor, la santidad. Hablábamos ayer en la reunión de liderazgo acerca de muchos moveres que Dios nos ha mostrado. Nosotros hemos visto estos moveres en los tiempos de los avances apostólicos internacionales. Hemos visto también los moveres dentro de nuestra misión. Cuando la misión nació primeramente con esta iglesia. Esta fue la iglesia madre, digamos, o la primera que se fundó. Y cuando se fundó, pues no había lo que hoy en día vemos. Y cuando vimos que en la misión, cuando ya fue creciendo y la misión tuvo otras iglesias y se plantaron otras en otras ciudades, que lo que era el ministerio, digámoslo así, de los jóvenes no existía en todas las iglesias, y entonces el Señor mostró que la dirección era que mandáramos de aquí y de otra iglesia donde había estas personas, creo que fueron 4 en el primer viaje, a hacer un recorrido para impartir a los jóvenes de las iglesias y que comenzaran a trabajar como generaciones, o a los niños y generaciones. Hubo una segunda salida y después de eso vimos cómo se fue creando y se fue multiplicando las generaciones en la misión. Luego el Señor mandó a tener MSA Las Naciones, que es el campamento de jóvenes, que el último que hubo fueron, ya no me acuerdo cuánto me dijiste, Pacho, 400 y pico. Más de 450 jóvenes que fueron a este campamento a recibir proféticamente la dirección de Dios, a orar por las naciones, a darles la impartición de lo que Dios nos ha dado, apostólica, profética, de la misión. Y así ha ido creciendo la misión en muchos aspectos. Con la intercesión profética se llevó regionalmente, se levantó, se instruyó, se entrenaron. Entonces Dios siempre nos va llevando de una manera muy linda. Y entre las cosas que yo les preguntaba ayer a la pastora Luz Dari con los tiempos de ayuno que terminan el martes, ¿qué es lo que Dios nos ha estado diciendo? Indudablemente enfatizó todo lo de santidad, enfatizó el incremento de la intimidad con Dios entre nosotros, en nuestras vidas, poder dar siempre de lo que Dios nos da. Fue muy lindo ver cómo se ha estado multiplicando y diría yo, creciendo en madurez la intercesión, la oración y el ayuno aquí en la iglesia. Soraya nos compartió una visión que ella había tenido de 2 sillas, y en esa visión de las 2 sillas el Señor le decía: mira, esta silla de aquí. Entonces le mostraba la silla que era la silla de autoridad, que la persona que se sentara ahí era una persona que se sentaba con la autoridad de Cristo, que podía vivir en esa firmeza de saber quién es en Cristo, pero siendo Él el que tuviera el señorío sobre la vida de uno. Y la otra silla era la silla del yo, la silla del yo.
La silla en que estamos tentados a hacer lo que a mí me place, lo que a mí me parece, y yo no le pido la dirección la revelación a Dios de saber qué quiere Él que yo haga o para mi vida. Y es esa silla donde es el engaño del enemigo para impedir que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Entonces la pregunta en la visión que tuve era: ¿en qué silla estás sentado? ¿Y en qué silla debes permanecer? ¿En la de Cristo? ¿En la de la autoridad de Cristo en mi vida? ¿O en la del yo, de mi voluntad y yo quiero hacer? Y también veíamos, la pastora Lulu nos compartió una historia real, muy linda, de un pueblo en la nación de Checoslovaquia en 1700, que ellos estaban siendo perseguidos por su fe cristiana. Y al ser perseguidos tuvieron que salir de su nación y fueron a Alemania. 1700. En Alemania se encontraron con un conde de 22 años. Y este conde, pues era, por ser conde, era un noble, tenía muchas propiedades y les dona una propiedad, forma una comunidad con estos moravos, venían de Moravia, con los moravos, y ellos forman una comunidad entre ellos cristiana, muy linda. Bueno, las comunidades de todas maneras tienen dificultades y fricciones y problemas para vivir en santidad y en unidad, y van creciendo. Viene un derramamiento del Espíritu Santo y a los 2 años hay un avivamiento muy fuerte en oración. En oración. ¿Y qué sucede? Que comienzan a orar 24 horas y el día siguiente 24 horas y el día siguiente 24 horas y el día siguiente 24. Y por 100 años oran 24 horas. 100 años. Pero yo quiero decirles una cosa, que la gran mayoría de esta comunidad eran jóvenes. Este conde, cuando era adolescente, ya tenía un grupo de otros 3 o 4 amigos y ellos habían conformado un grupo que se llamaba La Buena Semilla. Y ellos ya pensaban en misiones y en 1700 ya estaban mandando de esta comunidad misioneros hacia otras naciones, y las familias, entendiendo que esa era la voluntad de Dios, mandaban a sus hijos jóvenes que a veces hasta pagaban el precio de ser esclavos en las embarcaciones con tal de llegar a la nación donde iban a servir como misioneros. Qué cosas tan lindas. Pero a veces uno no entiende lo que Dios pide. Cuando el corazón de uno está enfocado en solo hacer lo que Dios quiere, eso es lo mejor. Y concluyo con Levíticos 10:10. Dios nos dice que tenemos la responsabilidad de discernir entre lo santo y lo profano. Si yo soy mandado a ser santo y yo debo saber qué es lo santo, tengo que conocer lo que dice la palabra de Dios, porque el santo está hablando aquí, y aquí es donde yo entiendo qué es lo santo y lo profano. Pero ¿sabes qué? Lo profano no es solo lo inmundo y lo vil, que es como muy aparente, muy obvio. Lo profano es lo que Dios no ha pedido, es hacer la voluntad tuya y no la voluntad de Dios. Eso es lo profano. Y Dios nos manda a escoger y hacer lo santo, a escoger y hacer solo la voluntad de Dios, solo lo que Él me dice. Aquí hay una voluntad general para todos los hijos de Dios, pero también hay una voluntad personal en la dirección de la vida de cada uno de nosotros. El enemigo quisiera impedir la obra de Dios en nosotros y en nuestras vidas. Quisiera impedir la obra de Dios de la iglesia en general. Quisiera impedir la obra de Dios para que la iglesia inunde y afecte y transforme las naciones con su santidad, con su presencia, con su sabiduría, con todo lo que Dios nos ha dado dentro del modelo de Él, porque el modelo de Él, recuerdan las primeras porciones que leímos, Él instituyó nación santa
Para Él las naciones quiere que sean santas, porque la iglesia de Jesucristo es santa y tiene que afectar a la nación, así como esta comunidad que llegó a Alemania y afectó toda una población. Así nosotros tenemos que ser los que afectamos, los que oramos, los que intercedemos, los que vivimos en santidad, en todo. ¿Por qué está el Congreso enfocado a tantas áreas que estamos mostrando? No porque para que tú vengas y aprendas de mercadeo, de marketing, que aprendas de danza contemporánea. No, es para que veas que todos estos que han sido invitados, tanto talleristas como conferencistas, son personas que donde Dios los ha llamado, con el talento que Dios les ha dado, están afectando la sociedad, su entorno, para traer transformación para el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, con vidas santas. Bueno, vamos a seguir. Hay cuatro personas, pastores, que nos van a dar unas pildoritas para complementar esta enseñanza. No veo al que sigue. Van a hacer un milagro. La píldora va a durar 5 minutos. Y después vamos a terminar con una impartición y vamos a terminar con la cena, que no la hicimos al comienzo, a propósito para poder terminar y cerrar con la cena del Señor. Pastor Darley. Bueno, buenos días, familia. Dios ha estado haciéndonos un llamado hacia la santidad, y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20, les invito para que abramos ahí la palabra y juntos lo podamos mirar. Dice acá: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor está hablando acá a través del apóstol Pablo como en la iglesia Dios nos ha llamado como instrumentos o vasijas para servirle a Él. Pero de acuerdo a nuestra respuesta a Dios, podemos ser vasijas útiles, de honra, o vasijas viles. La decisión la tenemos nosotros al responder a este llamado de arrepentimiento, de limpieza. Y aquí básicamente nos está hablando de eso. Número 1, que hay diferentes clases de vasijas. Oro y plata se usa para usos honrosos. Tú y yo hemos sido llamados para ser útiles en las manos del Señor. También, si uno decide no ser útil, sino seguir complaciéndose a sí mismo y viviendo una vida de apariencia y no de pureza, seremos entonces vasijas de madera o de barro que son para usos que son viles, es decir, esos usos donde Dios no va a poder hacer contigo lo que Él quiere hacer. Y luego nos hace un llamado: si alguno se limpia de estas cosas, limpiarnos de toda inmundicia, limpiarnos de toda vanidad, tanta vanagloria, de impureza en nuestra vida. Entonces nos dice: si alguno se limpia, ¿quién es el que debe limpiarse? ¿Lo hace Dios? ¿Quién lo hace? Cada uno de nosotros. Hay un llamado para que nos limpiemos. Y hay una consecuencia, un resultado de esa decisión de ser vasijas limpias, que el Señor quite todo inmundicia, todo lo que sea inmundo. Nos dice 4 cosas. Número 1, el que se limpia será instrumento para honra o de valor, podemos decir, de gran precio. ¿Cuántos quieren ser vasijas de oro y de gran precio? El Señor dice una vasija especial. Segundo, dice será santificado o apartado para Dios. Será santificado o apartado. Reconocer que tú y yo hemos sido llamados para ser apartados. Luego dice que sea útil al Señor, que beneficie, que traiga
crecimiento, madurez, que traiga desarrollo en lo que tú haces. Entonces, primero, es una vasija para honra, vivir para su gloria. Segundo, que sea apartado y separado. Tercero, dice una vasija que sea útil en las manos del Señor. Él los quiere usar para traer sanidad, liberación, salvación. Y por último, una vasija o un instrumento dispuesto para toda buena obra. Dios busca corazones dispuestos, como lo leímos ahora, para Él usarnos con gloria y honra. Gloria a Dios. Ya Dios está haciendo milagros, porque estamos predicando corto. Eso es un milagro, ¿verdad? Gloria al Señor. Lo que yo tengo para compartir con ustedes es algo que marca mi corazón desde el momento que yo escucho la palabra santidad y santificarse. La palabra de Dios en Josué capítulo 3 versículo 5 dice: el Señor a Josué, y luego Josué se lo dice al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros, ¿verdad? Entonces yo me pongo a analizar este pasaje y pienso lo siguiente: si yo quiero ver maravillas, Dios me dice, tengo que santificarme. Entonces entro en un poquito de conflicto. Porque me pongo a pensar, a ver, un momentito. Dios dice que soy santo, pero ahora me dice que me santifique. Bueno, yo sé que Dios dice que soy santo, pero la verdad yo veo mis acciones día a día y no me siento tan santo. Entonces, analizando teológicamente esta situación, es sencillo. Dios nos ha trasladado de una posición en la que estábamos perdidos a una posición en la que nuestra naturaleza es regenerada y somos santificados. Por ejemplo, esta persona es un habitante de calle, no tiene familia, se perdió, está en una vida completamente perdida, y de pronto es un jovencito que una familia adopta. Llega al seno de esta familia y los papeles son firmados legalmente. Ahora tiene un apellido legal. Nada puede hacer que deje de ser ese nombre y apellido que ahora tiene. Legalmente pertenece a una familia, pero llega con un estilo de vida que no se amolda a esa familia a la que entra. Llega con las mañas de la calle, con el vocabulario de la calle, con la vida de pecado de la calle. Llega a una familia que está constituida y que lo ha abrazado y que lo llama hijo, y no va a dejar de ser hijo, haga lo que haga, porque legalmente es hijo, pero no se comporta como un miembro de esa familia, y empieza a aprender por el amor que le tiene el papá y la mamá. Este joven empieza a cambiar y a cambiar, y por el amor que les tiene y que lo han recibido y que lo han abrazado y que no lo sueltan a pesar de las barbaridades que hace, dice: yo quiero seguir siendo miembro de esta familia, yo voy a ser como los miembros de esta familia, yo voy a cambiar para ser como los miembros de esta familia, y se santifica. Cambia, se separa, se consagra. Ya no es un habitante de calle, ya no tiene todas las heridas. Esas heridas empiezan a ser sanadas en el seno de la nueva familia. Entonces, mis amados, santificarse es entender que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que ahora vivimos en un reino donde tal vez no conocemos muy bien el mapa para conducirnos, no conocemos todas las conductas correctas que debemos tener. Se nos hace a veces difícil ser lo que se espera de nosotros, pero me pego a mi papá, me dejo abrazar por mi papá en esta nueva familia y aprendo a ser como él cada día más, y ese es mi proceso de santificación. Amén. Entonces, queda para otra ocasión, pero no se olvide, la palabra de Dios dice que ya somos santos. Y solo para que no se nos vaya a olvidar, 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos llamó con llamamiento santo, Él nos ha santificado, tenemos nombre y apellido celestial, hemos sido adoptados en la familia de Dios y por lo tanto usted puede decir conmigo: yo soy santo. Puede decir conmigo: yo soy santo. Nadie me puede sacar de esa familia. Ahora estoy aprendiendo a ser un miembro santo de esa familia. Dios les bendiga. Ahora sí, ábrele. Ahora, ¿cómo vamos a crecer en esa santidad, en ese proceso de santificación? Retomo la cita de Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, donde nos dice que Dios nos santifica y que seamos santificados en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en este proceso de santificación, bueno, nos enfocamos en toda nuestra parte espiritual, nuestra vida de oración, de comunión, de la palabra, pero hay una parte muy importante en nuestra vida que es nuestra alma, donde se encuentran nuestras emociones, donde se encuentra nuestro ser, nuestra voluntad, nuestras decisiones. ¿Cómo santificamos esa parte de nuestro ser que es esencial, que hace parte de nosotros? Pues teniendo un balance, una vida saludable de santificación por medio de decisiones. Y debo tener un balance en mi vida interior y mi vida exterior, lo que yo soy y lo que yo hago. Lo que yo paso tiempo con Dios en mi ser, balanceado con mi hacer para Dios, con lo que yo hago para Él, porque tendemos a descuidar nuestro ser, nuestra comunión, nuestra relación, el oírle, el estar pausados para estar atentos a su voz, debido a que nos enfocamos mucho en nuestro hacer, en las actividades, en que esto lo hago para Dios, en que sirvo, en que debo comprometerme, que en el grupo, que en el ayuno, en el trabajo, en el servicio, y terminamos muy saturados y sin el tiempo suficiente de alimentar nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿cómo tener esa vida de balance en nuestro interior y en nuestro exterior? Reconociendo, número uno, que es en lo que me enfocaré en este momento, es reconoce tu sombra, reconoce las áreas débiles de tu vida. ¿Qué es tu sombra? La sombra que todos nosotros tenemos es aquello en lo como yo reacciono, como yo actúo cuando estoy bajo presión. Piensa un momentico cuando te exigen, cuando te presionan, cuando te dicen algo que no te agrada, cuando te saturan de actividades, ¿tú cómo te pones? Agresivo, violento, depresivo, iracundo, desesperado. Acabas, como dice, con todos los que están alrededor tuyo, y ya luego tú caes en cuenta, wow. Entonces eso es realmente lo que yo soy, y debemos en este proceso de santificación santificar, limpiar nuestras áreas más profundas, como nos dice la palabra, en nuestro alma, ser santos como Dios es santo. Entonces reconoce esas áreas, esa parte oscura de ti. Cuando puedes preguntarte, cuando me llaman la atención, cuando me corrigen, cuando me sacan a relucir mi esposo o tu esposa o alguien al lado tuyo y te incomoda, no te gusta que te lo digan, ahí está brotando esa parte oscura de nosotros. Entonces, la recomendación que nos viste el Señor, para que empiece a haber una transformación, necesitamos reconocer nuestras áreas débiles. Reconoce tu sombra y empieza a llevarla al Señor, a pedir ayuda con tu líder, con tu mentor, con tu cónyuge, para que te haga crecer y seas consciente en que debemos trabajar en esas áreas. Para tener ese balance interior debemos aprender a aminorar, a bajar el ritmo de nuestra vida. Vivimos en acelere continuo, es un tiempo de compromisos, de mucho estrés hoy en día. Tenemos que aprender a balancear, aprender a decir sí cuando debo decir sí, no cuando debo decir no. Planificar y mermar el ritmo de la vida que estamos llevando y enfocarnos en las prioridades que Dios nos está pidiendo, como hoy.
sed santos. Entonces, ¿en qué me debo enfocar? ¿A qué debo decirle no? ¿En qué me debo trabajar intencionalmente para vivir un proceso de santificación continuo? Y lo último que quiero compartirles es: aprendamos a deleitarnos en el descanso. En el descanso nosotros aprendemos a confiar de que Dios es el Señor, Él es soberano y que yo no soy indispensable ni soy Dios. Aprendamos a sacar el tiempo del descanso en las situaciones que estamos viviendo. Aprendamos a soltárselas a Dios. Yo no soy el que voy a cambiar las circunstancias. Yo no soy la que voy a cambiar a mis hijos, a mi familia, la ciudad. Es Dios. Nosotros no somos Dios. Aprendemos a descansar en su soberanía. Aprendemos a reconocer de que solo soy un hijo de Dios. Solo estoy en las manos de Dios, dispuesto para que Él haga, me transforme, me santifique. Y yo no santifico ni a mi familia, ni ellos a mí. Solamente yo debo enfocarme en que Dios haga la obra en nuestra vida. Entonces, amados, aprendamos, como dice la palabra, a que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo sea santificado. Y para ello debemos entonces nosotros centrarnos en escuchar la voz de Dios, reconocer nuestros lados oscuros y empezar a trabajar en esas áreas. Continuando con este mismo versículo, ¿qué es lo que dice? Que el Dios de paz los haga santos, ¿en qué? Dígale a su vecino: en todos los aspectos de tu vida. ¿Y cuál es el secreto? Su espíritu, alma y cuerpo se mantenga ¿sin qué? Sin culpa. Se mantenga sin culpa. Vamos a trabajar algunas de las áreas de los aspectos de nuestra vida. Y quiero retomar alguna definición que el apóstol Marci nos dijo. ¿Qué es santidad? Santidad es agradar a Dios ¿en qué? En todos los aspectos de mi vida. Estar apartado del pecado, que es lo contrario a lo que Dios ha dicho. ¿Cuáles son todos los aspectos de mi vida en que debo ser santo? Porque creemos que ser santo solamente está desde el ámbito moral, y es verdad, es desde el ámbito moral donde parte nuestra santidad. Pero debemos ver la santidad desde lo integral que somos como personas. Dios nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo. Tercera de Juan 1:2, escríbalo. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice el apóstol Juan: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo como así como eres fuerte en espíritu. ¿Qué es lo que Juan le está diciendo a su amigo querido? Necesito que tengas una vida balanceada. Bienaventurados los balanceados, porque ellos perdurarán más. Dígale a su vecino: bienaventurados los balanceados, porque ellos perdurarán más. ¿En cuáles áreas necesito estar balanceado? Escríbala rápidamente. 7 áreas en las que debo hacer este año. En Dios y por su gracia debo ser balanceado. Número 1, en el área espiritual, en mi vida de oración personal y familiar. Debo ser balanceado y sacar y apartar tiempo para mi vida de oración y ayuno. El martes terminamos nuestros 21 días de ayuno, pero no paramos, continuamos. A partir del miércoles a las 5 de la mañana continuamos nuestras alboradas de oración. Por favor, antes de irte para el trabajo, ven y esté con nosotros. Y el próximo viernes también, durante todo este año, vamos a continuar con nuestros tiempos de ayuno y oración todos los viernes. Entonces, lo primero que debemos balancearnos y poner en nuestra agenda es nuestra vida de oración. El Instituto Ministerial del Espíritu Santo arranca el próximo martes. Si tú no te agendas, los realities y todas las series de Netflix te van a tener agendado. Amén. Vida balanceada. Por favor, hoy recibe tu folleto de emails y prográmate tu año, matricúlate. Vida espiritual saludable tiene que ver con vida espiritual, pero también tiene que ver con vida física.
Todo lo que comamos, todo lo que bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Yo me di cuenta que mi altar de idolatría tenía nombre propio: el chorizo y la papa de enseguida. Me di cuenta que me fascinaba la papa borrajada, rellena. Y una de las cosas que he tenido que tener desde el año pasado es tener dominio propio. El dominio propio no solamente es para los pecados morales, tiene que ver con nuestra alimentación. Comamos o que bebamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Entonces, por favor, hábitos correctos de acostarnos temprano. Hábito, la apóstol Marci nos estaba hablando ayer de los hábitos, y uno de los hábitos que Dios le habló a su corazón es: Marcela, te debes acostar más temprano. Y ella fue muy vulnerable ayer en contarnos. Y de pronto tú tienes que ser vulnerable en ser conscientes que de pronto tienes hábitos incorrectos de dormir hasta tarde. Entonces, hábitos físicos de comer, de ejercitarse. Necesitamos crear una vida saludable. En Cali hay 300,000 personas que participan de los programas deportivos de la salud. La pregunta que yo me hacía cuando vi ese aviso es: ¿cuántos de nuestra iglesia hacen vida saludable haciendo ejercicio? No me conteste, pero le puedo tener una respuesta más adelante. Vida emocional, trabajar con nuestras sombras, con nuestra ira, con nuestra amargura, con nuestro resentimiento. Esa es parte de lo que la pastora Claudia nos habló. Crecimiento saludable financiero. Yo estaba contando ayer de aquellos desórdenes en los cuales entramos. No tengo un presupuesto personal. Vivo en una vida financiera desordenada. Tarjetas de crédito, 1, 2, 3, 4. Usted abre eso y parece un rollo de tarjetas de crédito, pero todas llenas de cupos altos, y de pronto apareces en una red que no quisiéramos estar, en la red de data crédito. Necesitamos traer orden a nuestra vida a nivel financiero, a nivel mental, a nivel de administrar nuestras relaciones. Necesitamos traer sanidad a relaciones con familiares, con amigos, con familiares, y necesitamos traer salud emocional también a nuestra vida vocacional. Termino diciéndoles cómo librar con la culpa. En la Biblia nos habla, porque usted puede decir hoy: uy, la santidad, la que la pastora Marci nos dijo, la pastora Gisela, el pastor Daley, después llegó la pastora Claudia y nos remató. Y yo creo que a veces nos viene la culpa en cualquier área en la cual estemos pecando. Pero el deseo y el corazón de Dios es el perdón. El deseo y el corazón de Dios es que podamos confesar, podamos arrepentirnos y podamos recibir su perdón. Entonces, ¿a qué quiero invitarle junto con todo el equipo pastoral para este tiempo? Hemos dejado la cena para último momento, para el último segmento. Y es que usted pueda ponerse de pie, y quiero invitar al apóstol Marci, porque necesitamos lo que el salmista decía: lávame de la culpa hasta que quede limpio. Pero también en el Salmo 32 dice: el que borra mi culpa y pone borrón y cuenta nueva. Es tiempo de borrón y cuenta nueva. Estamos iniciando el segundo mes del año y podemos todavía iniciar un nuevo año a través del pacto de la cena, del compromiso que Cristo hizo con nosotros para permitirnos vivir en santidad. Muchas gracias a todos los pastores. Fíjense que cada uno compartió de una manera muy práctica cómo esa santidad necesitamos aplicarla en nuestra vida. Y antes de tomar la cena, quiero hacer una impartición. Y para hacer esta impartición voy a hacer referencia a esta línea de tiempo con 3 cosas únicamente. En el 2017, no sé si recuerdan que nosotros habíamos estado hablando que ese año 2017, usando el dígito 7, el último, el 2017, ese dígito tiene una simbología numérica, pero también profética, según las letras del calendario hebreo.
El calendario hebreo no está en el año 2017 como nosotros, porque ellos no partieron el calendario a partir del nacimiento de Jesús. Ellos siguieron. El calendario de ellos está en el año 5700, bueno, en ese 77, ahora está en el 79. Y esos números, todos tienen, la letra de lo que se llama ese año, todas las letras tienen un valor numérico. En todo caso, en este número 7, el valor numérico del 7 significa cumplimiento, el cierre de un ciclo. No porque el ciclo sea malo o haya habido errores, sino porque dentro de los tiempos de Dios, las estaciones de Él ha cumplido una estación, un tiempo, y para el 2018, el 8 significa inicio, apertura, el comienzo de algo, de un nuevo tiempo. Y usamos la imagen del portón muy grande de madera que estaba abierto y se veía una parte frondosa con mucha vegetación. Hablando del 2018, el año pasado, como un año que iniciaba un ciclo nuevo en nuestras vidas, en los tiempos del Señor, porque estábamos viviendo ya en los últimos tiempos y eso es una realidad y tenemos que reconocerlo. En este año, ¿qué es lo que significa el número 9 del 2019? El número 9 significa gestar y significa dar a luz. Todo lo que Dios ha estado gestando, todo lo que Él ha estado haciendo en nosotros, así cuando una mujer está embarazada, esos 9 meses que Dios está gestando una nueva vida para dar a luz. Desafortunadamente yo decía que en esta época ahora pues ya hacen ecografías casi que desde que nacen y ya saben que si es hombre o mujer. Pero cuando nació nuestra hija Sara, eso no existía, acababan de empezarlo a usar y solo nos permitían sacar la ecografía entre el 7º y el 8º mes. Pero antes de eso teníamos la gran oportunidad de decir: Señor, ¿qué nos has dado? ¿A quién nos has regalado? Nos dio el nombre, sabíamos que era una mujer, sabíamos que era Sara y ya estábamos declarando y profetizando sobre ella. Hicimos lo mismo con nuestro hijo. Pero bueno, esos son como gustos particulares. Me gusta es ser sorprendida por el Señor y no que todo me lo tengan que decir y todo saberlo de antemano. En todo caso, gestar lo que Dios ha estado gestando en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra misión, nuestra nación, todo lo que ha estado haciendo, este año Él va a estar dando a luz, va a estar sacando, va a ser una explosión de lo que va a estar pasando, de lo que ha estado gestando en tu vida, en tu empresa, en tu familia, en tu lugar, en tu barrio que has estado llevando a cabo. Dios ha estado gestando, no pierdas la esperanza. Y esa es la impartición que quiero hacer ahora antes de que tomemos la cena. O bueno, podríamos hacer esto primero, la cena primero. La cena lo dejamos para lo último, que nos va a dirigir ahora el pastor Edwin, porque queríamos que tuviéramos esa conciencia que la cena, aunque es un acto simbólico de recordar lo que Jesús hizo por nosotros, de dar su vida en la cruz, de haber entregado su sangre ante el trono del Padre como prueba que había dado su vida por la humanidad, que su cuerpo, Él mismo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él, como habiendo sido el cuerpo ese pan de vida que nos alimenta, el sacrificio de haber dado su vida por nosotros que nos alimenta. Y no queremos que esto se vuelva una tradición, una costumbre, que cada primer domingo del mes tomamos la cena. Bueno, lo hacemos así, pero es porque tiene una simbología muy importante. Y si tú quieres leer más acerca de esto en 1 Corintios 11, ahí habla acerca de no tomarlo a la ligera, de hacerlo como lo es algo santo. Estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros y que nosotros hemos consagrado nuestra vida a Jesús. Señor, gracias por tu fidelidad. Vamos a declarar y vamos a impartir.
Entonces vamos a declarar todos juntos. Voy declarando, ustedes van repitiendo. ¿Por qué declaramos? Porque es importante hablarlo personalmente, no solo que oren sobre nosotros, que eso es muy importante. La oración tiene mucho poder, por supuesto. Y la confesión o la declaración de las promesas de Dios son muy importantes, que tú mismo las hagas, porque es una manera de apropiarte a ellas. Y eso es lo que tú debes hacer siempre con la palabra de Dios. Háblala sobre tu vida, háblala sobre la vida de tus hijos, de tus vecinos, de tu jefe, de tu esposo, de tu esposa, sobre la vida de todos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que como hijo de Dios soy santo, porque tú me has hecho santo en Cristo Jesús. Yo declaro que formo parte del real sacerdocio de tu reino. Yo declaro que determino en mi corazón ser consciente de ser santo, de tu mandato a que yo sea santo para vivir en santidad. Te entrego mi mente, mis oídos, mis ojos, mi voluntad, mi boca, mis pensamientos, mi cuerpo, todo mi ser. Lo pongo en el altar y yo declaro nuevamente que yo me separé para ti, que yo consagré mi vida para ti, y yo te he declarado mi Señor. Y hoy, 3 de febrero, vuelvo a declarar que tú eres el Señor, el único Señor, el único Dios de mi vida, y que yo soy santo como tú eres santo, en el nombre de Jesús. Amén.